Hola y bienvenidos a todos a un nuevo programa después de un largo parón de tiempo en el canal por motivos personales. Básicamente no estaba motivado y no me apetecía seguir haciendo contenido, pero hoy, a diferencia de lo que todo el mundo quería, porque sé que todo el mundo quería un vídeo de fútbol, pues no, vamos a hablar de otro tema aún más interesante. Vamos a hablar del nazismo. Y sé lo que podéis estar pensando ya a continuación, que vamos a hablar de la figura de Adolf Hitler, pero esta vez voy a traer un tema que es más que una divulgación, es un tema en el que vamos a intervenir en explicar una teoría que tengo yo sobre el antisemitismo nazi, en el que no vamos a ver a este como un odio hacia los judíos, sino que vamos a ver en el antisemitismo nazi un odio hacia la cultura de masas. Esta cultura de masas es entendida como un fenómeno social en el que las ideas y también los valores y el comportamiento de los individuos sería subordinado a una mentalidad colectiva, erosionando al individuo y la identidad nacional. Este concepto está también inspirado en obras como las de Hermann Hesse o en críticas sociológicas al conformismo. Y su descripción más precisa podría darse como que es una cultura en la que el individuo renuncia a su autonomía intelectual y emocional para, digamos, integrarse en un sistema de creencias o dinámicas grupales homogéneas. Aquí las ideas personales son completamente absorbidas por un colectivo que prioriza la uniformidad sobre la diversidad, a menudo impulsada por narrativas dominantes como podrían ser los medios de comunicación de masas, ideologías to- totalidad- totila- totali- totalitarias eh, o estructuras de poder que desdibujan todas las fronteras nacionales y personales. Esto sería un entorno donde la masa actúa como un ente unificado y la diferencia individual o cultural se disminuye en favor de una identidad común o a veces artificial o impuesta. Claro, entonces pensaremos cómo podemos combinar la cultura de masas con el antisemitismo, pero la base está en cómo habla Hitler del judío, porque para Hitler el judío asume el papel, nuevamente, como estábamos hablando con anterioridad, de ser un parásito en la sociedad, un ser que no contribuye a esa sociedad alemana de la que nosotros estamos hablando, una sociedad homogénea alemana, claro, porque aquí Hitler habla de un concepto de la sociedad homogénea en un entorno cultural, no ideológico. Para poder ejemplificar esto me gustaría dar al hecho que, por ejemplo, una fiesta tradicional como el Oktoberfest para Hitler sería como una propiedad alemana, porque Hitler es una persona que él lo refleja muy bien en el Mein Kampf cuando habla del Lebensraum, que cree en los estados-nación, siendo estos entendidos como, resumen corto, estados, digamos, que tienen una sola etnia y se conforman como estado. Hay estados que no son una etnia, como Estados Unidos, que está hecho por muchas etnias, no millones, pero muchas etnias, o por ejemplo, naciones, etnias, que no tienen una representación como un estado tal y por contra viven en estados diferentes. Como ejemplo de esto me gustaría dar al pueblo kurdo, estoy apuntando aquí para poner las imágenes después, que este pueblo cuenta con unos alrededor de 40 millones de habitantes y está distribuido, si mal no recuerdo, en Turquía, Siria y no sé si parte de Irán. Y bueno, es un pueblo bastante amenazado, pero retrotrayéndonos de nuevamente al, al punto de la cuestión, el tema es que en mi teoría, no deja de ser una teoría mía, que la verdad no la he escuchado en ningún medio de divulgación, sino que la he confabulado propiamente. Hitler, él tiene
una visión sobre el judío que no lo culpa él por su cultura ni su repercusión, ni de que el judío fue el causante de la debacle alemana, sino que él ve al judío como un parásito interno que sí que es causante de la debacle. Quizás me he explicado mal, pero este es porque ha perdido el ansia alemana y el sentimiento de lucha alemana, porque claro, aquí entran cosas que es muy complicado explicar en 10 minutos, pero entendemos que Alemania es un estado en el cual existe una fuerte presencia de un sentimiento nacional y Alemania es un estado, digamos, por naturaleza guerrero. Alemania se ha visto involucrada en muchas guerras y bueno, la sociedad alemana de ese tiempo lo demuestra bastante porque actualmente Alemania tiene unos 84 millones de habitantes aproximadamente. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, tenía en torno a unos 46 millones. Pues de esos 46 millones, 8 millones murieron después de la Segunda Guerra Mundial. Son aproximaciones, no sé exactamente la población de Alemania. Murieron 8 millones de habitantes, que es una barbaridad, solo superado, si no me equivoco, por China, pero bueno, ahí también entraría la guerra civil china y también por la Unión Soviética, pero bueno, ya estamos hablando de China con un estado de más de 1.000 millones de habitantes y con la Unión Soviética que por aquel momento más de 100 millones de habitantes por lo menos debía tenerlos, aparte de un completamente estado que obligaba a los soldados a luchar. No digo que en Alemania no, pero en Alemania obviamente existía un sentimiento patriótico que no existía en ningún lugar en la Unión Soviética. Em, Más bien, la Unión Soviética, bajo el régimen de Stalin, es capaz de conseguir que una gran masa de poblacional, gracias al totalitarismo, logré combatir contra la Alemania nazi, que esta no se ve aupada directamente por una orden de amenaza, sino por una apelación al sentimiento patriótico alemán, a ese sentimiento de lucha. La Unión Soviética también a nivel defensivo la Unión Soviética. Pero bueno, no es lo mismo querer luchar para defender tu país que querer luchar para que crezca tu país. Son dos autoconvicciones muy diferentes y la segunda que estoy mencionando es de una complejidad mucho mayor y de una propaganda y un marketing para poder convencer esto, porque más allá del discurso intelectualista que se puede dar para argumentarlo, realmente aquí, en esta sociedad, sobre todo, mediados, principios del siglo XX, debemos apelar al sentimiento más que a la razón, porque en estas sociedades, digamos que la razón estaba delimitada a una aristocracia pudiente en la cual los ciudadanos pudieran adquirir los conocimientos suficientes para poder identificar lo que realmente querían las cúpulas del nacionalsocialismo alemán. Esto no sin obviar que pudieran existir otros resquicios de menor nivel de personas en la sociedad rural o urbana que tuvieran también los conocimientos para comprenderlo y fueran de una clase social o económica menor. El caso es que, retrotrayéndonos de nuevamente a la Primera Guerra Mundial, luego de esta Primera Guerra Mundial, en la que Alemania, digamos, no hace el sacrificio que Hitler considera bueno y benevolente para la lucha del pueblo alemán, porque para él Alemania está por delante de todo, el concepto de nación supera al concepto de individualismo en la estela nazi siempre apela mucho al concepto del individuo para poder justificar muchas de sus acciones. Ve que se ve mermado ese sentimiento alemán. Y ve que esto es culpa de que se está perdiendo el sentimiento por la llegada de extranjeros. ¿Quién era la población extranjera mayoritaria en la Alemania de principios del siglo XX? Evidentemente el judío. No estoy seguro de ese dato, quizás tendré que comprobarlo un momento. Y efectivamente quería comprobarlo, pero es así, según el censo del 16 de junio de 1933, había aproximadamente 505.000 judíos en Alemania, incluidos la región del Cesarre, y bueno, de una población total de 68 millones, perdón, antes he dicho 40 y algo, no, 67 millones, que bueno, sigue siendo 17 millones menor que en la actualidad, pero es un número bastante mayor. El caso es que no solamente esta población judía que
los judíos no se integran en una sociedad, no adquieren subculturas. Estamos últimamente en España dialogando mucho de los musulmanes y la adaptación a la cultura. Algo similar pasaba en esa Alemania de principios, mediados del siglo XX. Y a esto también se nos junta el factor de, de la posición de soberanía económica que residían en los judíos, porque claro, los judíos adquirían cargos sociales de mayor prestigio, lo cual influenciaba sumamente en la clase social de los judíos, era una clase aristocrática y privilegiada, mientras dejaban, digamos, desamparados a ciertos alemanes que se veían, para su visión, desocupados de ese puesto. En esta contextualización, también cabe remarcar el hecho de que Hitler se encargará después de acabar con estas desigualdades desocupando a los judíos. Es en esto una visión de todo el antisemitismo judío y quiero que ustedes lo vean de esta forma para entenderlo. Cada vez que Hitler diga judíos, entiendan extranjeros. Pero Hitler, como ve que el judío es así una persona muy ortodoxa a su religión y a sus tradiciones, se da cuenta de que encarna perfectamente esa sociedad de masas, porque tenemos que entender para que para aquel momento no existía la concepción de la sociedad de masas como la entendemos hoy en día. Bueno, la sociedad de masas es un concepto que ayuda mucho Goebbels, el ministro de propaganda nazi, a formarla, pero tenemos que entender que para Hitler la cultura de masas está bien siempre que esté dentro del Estado-nación alemán o del Estado-nación que esté, por ejemplo, en España, un Estado-nación apelando a la cultura española y el sentimiento español, pero no un estado de masas sin un sentimiento nacionalista. Es muy importante para Hitler el nacionalismo en una apelación sentimental. Podría ser una apelación tecnócrata, pero no es una apelación sentimental, que apela a los sentidos del individuo como pueden ser la lealtad, la lucha, la ira, la alegría del júbilo de ser alemán. Pongámoslo como queremos, pero creo que se entiende bastante el punto. Entonces, es en este caso que Hitler decide acabar con la cultura de masas. Pero decide acabarlo. Hitler es un hombre que no entiende de medias. Lo quiere todo. Es una persona muy convencida. Y si vemos parte de la biografía de su vida, podemos entender, pues sobre todo la operación Valkyria y los 33 intentos que tuvo de muerte, que él se vio una persona que había nacido para gobernar el mundo. Se había divinizado. Pero siguiendo la vida de Hitler, tiene bastante sentido. Pero además que él se venía de una situación bastante marginal, una persona bastante solitaria, se puede ver en todo lo que él cuenta, bastante solo, eh, por no hablar de todos los problemas familiares que tuvo Hitler en su infancia con un padre abusivo y la muerte de su madre por cáncer. Eh, pues no es una persona de grises y decide acabar con los judíos, pero de una vez por todas, porque yo también aquí, esto es una interpretación sin un análisis muy complejo, que Hitler ve en el pueblo judío un pueblo constantemente en problemas. Claro, que si matan a Jesús. Bueno, que Hitler no era cristiano, pero apelaba bastante a veces al cristianismo para apelar a esa cultura de masas alemana. Cristianismo tanto católico como protestante. Goebbels era protestante, Hitler estaba más en una rama católica, pero después él digamos que pasa a otro tipo de religión, eso podemos hablar otro día. Y como estaba diciendo, pues eso, que después todas las luchas, las desintegraciones en el Imperio Romano y todas las tropelías que tiene el pueblo de Israel, que si me pongo, vamos a contarlas, no acabo en el día de hoy. Eh, y es dentro de todo esto que Hitler decide poner una solución para acabar de una vez. Además, una solución final. Es así como se llama, la solución final. Y es de esta manera
con la que Hitler decide acabar de una vez por todas con el problema de la cultura de masas, erradicando a los judíos y, bueno, después a los judíos, porque eran una población bastante importante en Alemania, y Hitler, de alguna manera, él considera que, que son necesarios de matar. No solo a los judíos, porque no solo murieron judíos, a todas las poblaciones que no tienen un Estado-nación y vagan por Europa, y Hitler considera que son un virus, como he dicho anteriormente, contaminándolos. Y aquí entra también la población gitana, que muchas veces se nos olvida que la población gitana también murió devastadoramente durante el Holocausto, por no considerar también, pues bueno, otros enemigos y tal, pero esto ya a una menor escala mucho mayor. Y bueno, podría seguir divagando y comentando ampliamente sobre este tema, pero tampoco quiero que el vídeo quede de una duración más extensa de los 30 minutos. Espero que no quede de los 30 minutos. Y para finalizar, podemos ver el verdadero impacto del pueblo judío, que realmente nunca ha existido una apelación del pueblo alemán para justificar de modo concreto el asesinato de los judíos. Y aunque Hitler apela muchas veces a los judíos, lo hace con una forma de ensalzar el sentimiento alemán de cara a la lucha y una crítica a la cultura de masas que ve perjudicial a Hitler, tanto, yo creo, esto ya es una especulación mía, para la sociedad en su conjunto, en una visión cosmopolitana, cosmopolitana, tanto como para una visión nacional en la propia Alemania, que no es un hecho que vea Hitler solo, ya era un hecho histórico y tradicional que se ve muchas veces, como por ejemplo en la figura del líder del protestantismo, sobre todo del protestantismo luterano, que es Martín Lutero, la figura luterana. Y bueno, por aquí podemos ir finalizando el vídeo con la conclusión de ver al judío en la visión antisemita como un reflejo de la cultura de masas y la separación entre la buena cultura de masas que apela al nacionalismo y al sentimentalismo que no solo imparte Hitler, sino el fascismo en general, Mussolini también, y la visión de la cultura de masas que es de una versión cosmopolitana, cosa que pierde el sentimiento social y se pierden las estructuras de un buen Estado-nación, que es lo que refleja, en este caso, el judío. Con esto creo que se ha entendido bastante todas las cosas que quería comentar y voy a dar por finalizado el vídeo. Si has llegado hasta aquí, quiero que comentes la palabra Israel. Y muchas gracias por haber oído hasta este punto del vídeo. Sin más, me despido.